Bienvenidos un día más a las jornadas de sensibilización de la oficina Acelera Pyme de Smartech Cluster. Hoy con nosotros tenemos a Noelia Hurtado y a Xavi Roca de Human Leadership. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Hoy tenemos un tema que a mí me gusta mucho y que ya lo hemos tratado varias veces también, relacionado con Human Leadership en anteriores jornadas, que es el tema de las personas. Así que hoy orientado sobre todo en el liderazgo en tiempos de trabajo o de teletrabajo, ¿no? Así que seguro que va a ser una sesión muy interesante. Como siempre, comentaros cuál va a ser la estructura de la sesión. Yo voy a hacer una pequeña presentación de todo lo que hacemos en la oficina Acelera Pyme y ya pues posteriormente daré paso a Noelia y a Xavi para que inicien su ponencia y finalmente destinaremos 10 minutos para tratar lo que consideréis. El chat lo tenéis abierto para comentar cualquier cuestión que queráis abordar y sí que siempre pues yo os invito mucho a que interaccionéis porque al final pues la sesión es más dinámica y más enriquecedora para todos. Así que vamos a empezar por qué es lo que hacemos nosotros desde la oficina Acelera Pyme, qué son las oficinas Acelera Pyme. Al final somos unos espacios que están dentro del programa Acelera Pyme, que es un programa que habréis escuchado mucho por el Kit Digital, ¿vale? El Kit Digital está dentro del programa Acelera Pyme y este programa lo que persigue es el impulso y la transformación digital de la pyme española. Entonces, para ello, pues se crearon un conjunto de 80, 90 oficinas, somos ahora mismo a nivel estatal, que lo que hacemos es promover y fomentar la transformación digital de la pyme. Intentamos hacerlo desde todas las áreas y desde el sentido más amplio de la transformación digital. Este programa está financiado por los fondos europeos y gestionado por Red.es y cada oficina está alojada en diferentes organismos sin ánimo de lucro. Nosotros estamos alojados en Smartech Cluster, un clúster donde se agrupan empresas y entidades de todo lo que tiene relacionado con transformación digital, domótica y ciudades inteligentes. Esto nos da pues mucha facilidad para ayudaros en la transformación digital que estéis iniciando o continuando de vuestras organizaciones en el aspecto que necesitéis, desde personas, como puede ser Human Leadership, pues es una empresa que trabaja este aspecto, desde tecnología, desde metodologías, financiación, etcétera. Entonces, estar situados en Smartech nos da mucha cintura para poderos asesorar y poneros en contacto con proveedores para cualquier necesidad que podáis tener a la hora de afrontar la transformación digital. Entonces, servicios que hacemos nosotros desde la oficina. Tenemos una primera vertical que lo que buscamos es ese impulso, en forma de asesoramiento y acompañamiento. No hacemos servicios consultivos como tal, sino básicamente son servicios tractores, ¿no? Que lo que buscamos es que traccionéis hacia la transformación digital, ya sea de forma inicial o ya sea que la podáis continuar. Así que, a través de diagnósticos de madurez digital, que tanteamos un poquito vuestra situación digital, vemos un poco lo que en el momento en el que estáis y qué necesidades podéis tener. A partir de ahí, eso lo conectamos con financiaciones que haya disponible, que ahora mismo la reina es el Kit Digital, ¿no? Pues aquí nos va muy bien conoceros para ver qué categorías del Kit Digital, por ejemplo, pueden ser más interesantes priorizar. Y si identificamos necesidades de las cuales hay financiaciones abiertas, pues también os asesoramos en este sentido. Tema de consultas que podáis tener en relación a vuestras necesidades o problemáticas en abordar la transformación digital y lo que os comentaba antes, proveedores que podáis necesitar en cualquiera de las necesidades que podáis tener. ¿De acuerdo? Tema de tramitación de ayudas. En cuanto al Kit Digital, por ejemplo, sí que os podemos tramitar nosotros directamente en vuestro nombre, por ser Oficina Acelera Pyme Oficial, y si nos podemos tramitar, como os comentaba antes, os asesoramos y os ayudamos en las que haya disponible en materia de transformación digital. Entonces, vamos a hacer un inciso un poco para que os pueda explicar en qué os podemos ayudar en cuanto al Kit Digital. Si no conocéis la ayuda, por favor, contactarme. Yo espero que ya a estas alturas que ha salido por todos lados sepáis o por lo menos os suene.
entonces nosotros aquí os podemos ayudar tanto en la tramitación, hacemos esta construcción de kit, ¿no? de las soluciones que ofrece el kit digital según vuestras necesidades. Esto es lo que os comentaba, que conectamos con los diagnósticos, ¿no? Pues bueno, os conocemos un poco, vemos qué necesidades tenéis y cómo las categorías del kit digital os pueden ayudar. Ahora mismo hay 12 categorías, pues el objetivo de estas sesiones es priorizar qué categorías son más interesantes introducir en la organización según sus necesidades. Y finalmente, pues si necesitáis pues, conectar con proveedores que estén registrados en el kit digital o proveedores que necesitéis, ¿de acuerdo? Entonces, esta sería la primera vertical, ¿no? de fomento, de asesoramiento y tracción hacia la transformación digital, y luego tenemos la vertical de sensibilización, que es donde estamos hoy. Ofrecemos 2 jornadas a la semana, por regla general, en materia de transformación digital en formato webinar, como el que estamos hoy. Son jornadas de 1 horita donde tratamos temas de los que nosotros hemos considerado podrían representar el amplio de lo que es la transformación digital en forma de las categorías que veis aquí: tecnología, personas, metodología, estrategia y financiación. Al final, digamos, es un poquito lo que hemos considerado las patas troncales que creemos que hay que tener en cuenta a la hora de afrontar cualquier proceso de este tipo. Todas estas jornadas, como os he dicho, se graban, las tenéis disponible para recuperar en la página web que veis aquí, y ahí también podréis encontrar las próximas que tenemos agendadas. Aquí lo que nos interesa sobre todo, el objetivo que tenemos principal, es ofrecer jornadas o contenido útil que os pueda ser útil a la pyme, más allá de que empresas puedan ofrecer sus servicios, pero siempre tratando un tema que creemos que se tiene que tener en cuenta a la hora de abordar la transformación digital. Y nada, bueno, mi nombre es Pau Castillo, yo soy asesor en transformación digital y responsable de la oficina de la PYME de Smart Cluster. Y nada, quedo a disposición para ampliar cualquier información que creáis conveniente. Hoy, después de la jornada, durante el día de hoy, os mandaremos un correo con nuestros contactos y toda esta información que compartimos hoy aquí, al igual que la grabación del vídeo para que la podáis compartir o revisar. Así que bueno, ya os cedo la palabra, Xavi y Noelia. Perfecto. Pues muchísimas gracias y gracias a todos los que estáis. No sé cuántos, aquí creo que no se puede levantar la mano, ¿no? Pero no sé cuántos estáis teletrabajando desde casa. Pero sería, mira, aquí ya tenemos a uno. Sí, sí que se puede, sí que levantar la mano, sí. Vale, pues ¿cuántos tenemos por aquí? Pues tenemos de momento 4, 5 de 14, una tercera parte, alguno más habrá, 6, sí, y yo también. Porque esto ya es una realidad. Es una realidad que no se ha implantado igual en todos lados. Entonces, tenemos esa necesidad, primero, de entender qué casos han funcionado, qué casos no han funcionado y también un poco cuáles son los patrones por los cuales sabemos que una organización tiene muchas más facilidades de tener éxito. Pues esta presentación la haremos Noelia Hurtado, aquí presente, que lidera 3 organizaciones en remoto. Y hoy, curiosamente, no está en remoto, sino que está en una oficina. Era para cambiar un poco. Buenas, Noelia. Buenas, en una oficina, pero en remoto, porque estoy en una oficina cualquiera. O sea. Bien, perfecto. Entonces, y un servidor, yo me llamo Xavi Roca-Cusax y ambos somos de Human Leadership, una organización que damos soporte a esa humanización de las organizaciones. Entonces, ¿qué pasa con el tema del trabajar en remoto? Evidentemente, ya sabemos todos que en 2020 fue un requisito, ¿no? En plan de, ahora ya todos en remoto, ¿no? Entonces, se hizo. No importaba si estabas o no preparado, se hizo, ¿no? Los que podían, pues lo hicieron, ¿no? Entonces, han pasado un poco el tiempo y entonces ha habido ese reajuste, ¿no? Algunas han conseguido mantener, otras han visto que no era interesante. Entonces, para mí, un concepto inicial es que el teletrabajo no es la panacea. No es la solución a todos nuestros problemas, ¿sí? El teletrabajo tiene cosas muy positivas
Y el teletrabajo tiene cosas que hay que tener en cuenta, porque hay que compensar de alguna forma. Entonces, tomemos conciencia de ello, ¿no? Y después también hay otro tema, y es que ahora si queremos captar cierto tipo de talento muy específico, gente con unas capacidades, unos conocimientos, pues casi que es un perk, que es como un beneficio, que ya se ha convertido casi en requisito, ¿no? Para algunas personas es un requisito, es decir, vale, ¿qué condiciones me ofreces, no? Antes, cuando contratábamos a gente, no era en plan de, yo te pregunto a ti, qué haces y qué puedes, ¿no? Pero ahora se han cambiado las tornas. Son los empleados los que preguntan a la empresa, decir, bueno, ¿y tú qué me ofreces? ¿Qué tienes? ¿No? O sea, ¿qué hay de lo mío? ¿No? Y entonces, y aquí el teletrabajo es una herramienta clave que nos puede servir para atraer a más gente, ¿no? Pero se tiene que hacer bien, ¿no, Elia? Sí, y claro, uno de los grandes retos es si yo estoy conduciendo, estoy ayudando a un equipo de personas que están teletrabajando, es decir, que trabajan desde casa o desde donde quieran, ¿no? ¿Cómo puedo liderar esto de la mejor manera posible, ¿no? Para mí, el trabajo en remoto nos ofrece una oportunidad de oro para poder trabajar de una forma mucho más eficaz, pero no es fácil. Requiere el entrenamiento de unas habilidades muy específicas, tanto para quien teletrabaja como para quien está liderando a un equipo que teletrabaja. Entre los asistentes, por ejemplo, sé que algunos de vosotros conozco vuestras empresas y son empresas muy digitalizadas desde el minuto cero, ¿no? Que ya teletrabajaban mucho antes de la pandemia. Y no por eso deja de ser un reto y deja de haber dificultad en de qué forma hago yo que mi equipo esté bien trabajando de esta manera, ¿no? Otras no eran nada digitales, se han transformado un poco o un mucho, ¿no? Y sienten que todavía no acaban de saber cómo hacerlo o no están seguras de estar haciéndolo bien. Bueno, me gustaría lanzar el mensaje de tranquilos porque o sea, el reto al final, yo que lo veo desde fuera, veo que está siendo muy parecido para los que ya estaban muy digitalizados y para los que no, porque la cosa no va tanto de tecnología, la cosa va mucho de personas. Entonces, sí que hay un primer momento en el que la tecnología era lo primero que necesitábamos para que la gente pudiera trabajar en remoto, está claro, lo primero que necesitábamos era ordenadores portátiles, software, lo que sea, ¿no? Pero una vez superado eso, ¿qué es lo que nos hemos encontrado? Que estamos persona a persona y no nos vemos. Ahí está la cuestión, ¿no? Sí, sí. Entonces, como decía Pau, pero por favor, si tenéis una pregunta en concreto, que decís, mira, mi caso se trata de este, ¿no? Pues me encantaría poder dar soporte a esa pregunta en concreto porque posiblemente ayudará a compañeros vuestros, ¿no? Hoy ha sido muy curioso, ¿no? Porque abría LinkedIn y me encontraba con una publicación de alguien que estaba diciendo que estaba encantada de la vida por estar teletrabajando, ¿no? Y quería compartir con vosotros sus reflexiones. Porque cuando ponemos el teletrabajo, ponemos en el saco muchas cosas que pedimos y quiero que pensemos sobre ello, ¿de acuerdo? Lo que ella dice es que es fantástico, ¿no? Pero tiene sus trampas. Entonces, ¿qué ha conseguido ella? Volver a su ciudad. No tiene que pagar alquiler porque se va con sus padres. Eso es un caso particular que, bueno, podría ser. Entonces, particularización es interesante. No tengo que gastar dinero en gasolina, eso sí lo vemos, que hay unos costes que se reducen y en cambio se incrementan calefacción en casa. Adiós a los vaqueros, es interesante porque nos hace reflexionar sobre cuál es la estética en la empresa y que nos habla sobre cuál es la cultura que estamos recogiendo, por los cuales la gente no se siente cómoda yendo como le apetece. Siempre me toca sitio al lado de la ventana. Pues esto también nos habla de los espacios. El café siempre bueno. Es muy curioso la tontería que es el café y lo importante que es para mucha gente. Detallitos.
Pero como veis, el café bueno no es un tema de teletrabajo, no es necesario teletrabajar para tener un café bueno. Uso una silla que he comprado yo expresamente adaptada a mi cuerpo, de repente no hay dolor de espalda, que nos haga reflexionar. Siempre he querido tener animales de compañía, ahora puedo darles calidad de vida que también merecen. Hay organizaciones que incorporan animales de compañía en las organizaciones. A veces sufro de insomnio y puedo entrar flexiblemente. Esto es interesante. ¿Entrar flexiblemente es necesario? ¿Teletrabajar para hacer eso? Realmente no podemos hacerlo antes y permitir un poco esa flexibilidad. Y después, en la pausa de la comida, realmente desconectas, ya que haces viendo tu serie favorita. Bueno, entonces, todo esto nos habla de muchas cosas, que no es necesario el teletrabajo. Algunas cosas sí. Entonces, cuando hemos organizado la charla, la hemos basado en 3 puntos, ¿sí? El primero es la sociedad, que es que la sociedad lo está pidiendo a gritos, ¿no? O sea, que se ha convertido en como necesario, ya sea porque es trending topic, ya sea porque la gente ha visto que le gusta, ya sea por lo que sea, es una necesidad y hay que reconocerlo socialmente, se ha convertido en esto. Después tenemos la parte de cultura y después tenemos la parte de persona. Noelia, ¿cómo lo...? Sí, así es. Mira, me gustaría usar también un poquito de mi propia experiencia, ¿no? Y tirando del hilo de esto que ha dicho Xavi. Cuando yo en 2015 pongo a funcionar mi primera empresa y organizo un equipo al cual le doy lo necesario para trabajar en remoto, en ese momento yo como líder me siento súper buena líder, ¿no? ¿Por qué? Porque como el ejemplo que ponía Xavi, hablas con las personas y te dicen esas grandes ventajas que están encontrando en el teletrabajo. Y entonces tú que lideras a ese equipo te sientes muy bien porque les permites esos puntos de comodidad que consiguen trabajando en su casa, ¿no? Al cabo de muy poco me di cuenta de que esto era falso, es decir, sí que es importante atender a esas necesidades y esas facilidades que nos dan trabajar en casa, pero ni mucho menos el trabajo como líder se acaba ahí. Yo me di cuenta de que eso solo era un punto de inicio, pero que lo siguiente es que como líder necesitas atender muchas más necesidades de ese equipo para que no solo trabaje un poquito más cómodo de lo que estaría en una oficina, sino que pueda ser eficaz. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque me gustaría como validar la idea, ¿no? O dar por hecho, si me permitís, que teletrabajar no es la panacea, pero es guay, nos ofrece grandes ventajas, está genial. Sí, pero vamos un paso más. Si ya damos esa idea como buena, ahora un paso más. Como líderes, como responsables de nuestro trabajo, ¿qué podemos hacer para que el trabajo hecho de esta manera sea más eficaz? La gente realmente trabajando así no solo se encuentre bien, sino que además sea bien productiva, ¿no? Y ahí creo que tendríamos que poner foco un poquito en la organización y en las personas. Sí, sí. Sí, sí. Y ahí nos encontramos que no cualquier tipo de organización funciona bien con el teletrabajo, ¿no? Entonces, hay ejemplos, por ejemplo, hay una empresa que se dedica a la educación y desarrolla material educativo que la verdad es que es muy bonita, tiene una cultura impresionante, ¿no? Llegó la pandemia, pusieron teletrabajo, pero tienen gente muy joven y la gente no quiso teletrabajar. Y lo permitían, pero no querían teletrabajar porque disfrutaban tanto yendo al espacio, compartiendo, generando, ¿no? Que no sé, o sea, era una posibilidad que tomaron ciertas personas, pero que el grueso mantuvo la presencia, ¿no? En otros casos, por ejemplo, hay el ejemplo de un gran banco bueno, que salió, que decretaron que se había terminado el teletrabajo y que la gente tenía que volver a trabajar, ¿no? Y la gente insumisa que no quería volver a teletrabajar. En este caso concreto, yo he recibido mensajes de gente que decía,
es que no quiero soportar al cretino de mi jefe. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, de que es que ahora la oficina hay que conquistarla. Y quiero que nos quedemos con el concepto. No es suficiente con tener una oficina. Hay que tener motivos para ir a la oficina, igual que hay que tener motivos para que la gente quiera seguir trabajando para mi organización. Entonces, pongamos la mirada por un momento en la empresa. Después miraremos las personas, pero primero la empresa, ¿no? Tu empresa, tu marca, ¿no? La forma de trabajar no es algo que esté aislado de lo que es la cultura y la organización de esta empresa. Entonces, debemos observar cuál es la cultura que se respira en esta empresa, porque hay empresas que realmente, si miras sus valores, pero los valores reales, los que podemos observar solo viendo los comportamientos que se dan en la empresa, ¿no? Si observas sus valores, realmente están muy basados en el presencialismo. Entonces, bueno, es una información que debemos tener en cuenta y si es así, pues ver en qué grado puede ir bien lo de trabajar en remoto. Puede ser que lo tengamos que hacer gradualmente, puede ser que sea mejor que afecte solo a un grupo de personas, no a todos, que se haga parcial y no total, etcétera, ¿no? Y luego, lo otro que tenemos que observar en la empresa es qué tipo de organización, o sea, qué tipo de organización es. Si miramos la historia de la empresa desde su fundación hasta hoy, ¿cómo se ha organizado? ¿Es una jerarquía perfectamente estructurada? ¿Es una organización rígida, paternalista? ¿Cómo es, no? Porque en función de cómo es esta organización, también es posible que si queremos caminar hacia el trabajo remoto, pues se necesite hacer una transición, se necesite trabajarlo como un proceso, ¿no? Porque necesitaríamos quizás esa organización transformarla en otro tipo de organización, pues más plana, más circular, más horizontal, ¿no? Entonces, primera observación es la empresa, pues esto, qué cultura se respira ahí y qué tipo de organización tiene. Claro, porque cuando tenemos una organización muy vertical, cuando estamos presenciales, yo, jefe, estoy mandando trabajo. Es decir, yo reparto. Tú haces esto, tú haz lo otro, tú haz... Entonces, y más o menos tengo la gente ahí y veo que Pepe está ahí haciendo eso, están todos más o menos ahí controlados. Cuando pasamos al teletrabajo, ese control desaparece. Y eso es una angustia muy fuerte, porque controlar a distancia es horrible. Porque lo peor no es que no lo puedas hacer, es que lo hagas. Y entonces llamadas a las 9 de la mañana preguntando si estás en tu sitio y por qué no estás conectado. Y, o sea, algo que es paranoico y que no solo es paranoico, sino que quema un montón a los líderes y a los empleados. Entonces, esa estructura, primero, que no es óptima. Es decir, es funcional. Es decir, que ha funcionado y lo que pasa es que la gente no está motivada ni aporta su valor diferencial. Esa estructura muy patriarcal, ¿no? Entonces, lo que pasa es que en teletrabajo es mucho más difícil de sostener, prácticamente imposible. Entonces, estas organizaciones, ¿qué hacen? Volvemos todos a trabajar, a la oficina, porque puedo mantener esa estructura. ¿Qué nos hemos encontrado ahí? Pues gente que no vuelve, que se va de las organizaciones, ¿no? Que gente dice, pues mira, ¿sabes qué? Que me voy, que me busco otra oportunidad. Entonces, esas organizaciones no son las mejores para permitir ese teletrabajo. Entonces, por eso hablamos de liderar en remoto, porque es que tenemos, no es un cambio solo tecnológico, es que la gente tiene mucha más responsabilidad. Estando en casa toma mucha más responsabilidad porque tiene que tomar más decisiones independientemente de mí, que soy su jefe, ¿no? Entonces, por lo tanto, esa relación para ser óptima tiene que cambiar. Sí,
Y atendiendo a las personas, y tomo el comentario de Carlos, que es muy interesante, ¿no? Me gustaría poner un ejemplo, Carlos, y para los demás, ¿no? A mí me gusta pensar en las personas que están en una empresa y pensar, imagínate que tenemos la posibilidad de que trabajen con ordenadores o de que trabajen de una forma totalmente analógica, con libretas, bolis, a la antigua, ¿no? Imagínate que consideramos que trabajar con ordenadores les puede ir muy bien a algunos, porque les hará ser más ágiles, les gusta, ¿no? Pero otros igual prefieren seguir trabajando de forma analógica. Entonces vamos a darles ordenadores a algunos y los otros que sigan de forma analógica. Esta posición es un poco la que estamos tomando en algunas empresas con el teletrabajo. Es decir, pensar, bueno, a algunos les gusta y les va bien, les damos esta opción, otros es mejor que sigan de la otra forma. Yo prefiero pensar que todos tenemos la capacidad de teletrabajar. Lo que ocurre es que en el rol de quien lidera está el hecho de dinamizar y de enseñar a teletrabajar a los demás. Es decir, hay muchas personas que piensan que les va a ir bien trabajar sencillamente porque les es más cómodo estar en casa o lo que sea. Otras ni saben cómo les iría porque no les hemos enseñado cómo podrían funcionar. Trabajar en casa tampoco es la única solución. Pueden trabajar en un centro de negocios, pueden trabajar en una oficina que esté cerca de su casa, no sé, hay muchas posibles soluciones, ¿no? Pero lo que intento decir es que si estamos liderando a un equipo que trabaja en remoto, lo que es interesante hacer es proporcionar a todos las condiciones para que puedan teletrabajar y puedan experimentarlo. Y entonces, después podemos ver qué forma de teletrabajo va mejor a unos o a otros. Y pues, entonces, cuando vemos el teletrabajo, tenemos que entender que uno de los grandes beneficios es la libertad. Entonces, esa libertad es algo que es muy bonito y es una tendencia que va a suceder y estamos viendo que además las organizaciones cada vez van a tender más a no ser una empresa y todo empleados, sino a ser más gente autónoma que se emplea por sí mismo, que trabaja para 2 o 3 empresas. O sea que esa libertad es una tendencia que va mucho más allá del teletrabajo. Lo que pasa es que esa libertad implica una responsabilidad. Es decir, que la gente tiene que tomar decisiones sobre su trabajo de forma mucho más activa, ¿sí? Entonces, esa responsabilidad es capacidad de responder, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante cambiar el paradigma de yo jefe, decir lo que tú tienes que hacer, porque entonces cada duda que yo tengo te llamo a ti jefe y te pregunto, ¿blanco o rojo? Y tú me dices blanco, digo, ajá. Y entonces eso quita mucho tiempo al empleado, quita mucha capacidad de decisión al empleado y quita mucho tiempo al superior, al jefe. Porque le están llamando, entonces el jefe dice, es que mi equipo, es que son tontos, no entre nosotros, ¿no? Pero como es en plan, es que son incapaces, ¿no? Es que no saben decidir nada. Y no se dan cuenta de que si uno decide poner el cable amarillo, el jefe está en plan, pero ¿qué has hecho? ¿Por qué no me has consultado? El cable amarillo no puede ser. Entonces, para poder liderar en remoto, necesitamos que el empleado tenga unos criterios que sustituyan al jefe. Es decir, no es porque el jefe dice, sino es porque yo tengo unos criterios que como cultura hemos decidido, según los cuales yo voy a decidir sobre mi trabajo. Para eso es muy necesario tener definido, por ejemplo, cuál es mi ámbito. O sea, yo no puedo empezar, estoy en marketing y empiezo a tocar la web, porque nadie me ha dado permiso para tocar la web. Si hago eso, estaré excediendo mi ámbito, ¿no? Después, ¿con qué valores decido sobre mi trabajo? Es decir, esos son los criterios
con el cual el jefe antes decía, tiene que ser rojo. ¿Por qué el rojo es mejor? Porque, yo qué sé, porque para seguridad, lo que sea, ¿no? Pero si el empleado ya tiene claro que el valor de la empresa principal es la seguridad, y este es el principal criterio con el que tenemos que decidir, después viene el servicio y después viene lo que sea, entonces el empleado tendrá la capacidad propia de decidir. Entonces, como líder, si veo que hay un error, entonces tendremos la conversación de decir, ¿y tú por qué has decidido eso? ¿En qué orden has decidido los valores? ¿Por qué? Y entonces ahí veremos cómo se ha tomado esa decisión y veremos qué ha fallado en esa cadena, ¿no? Entonces, el empleado podrá crecer, porque no estoy diciéndole lo has hecho mal, tenía que ser rojo, sino ha habido un error y tenemos que hablar cómo hemos llegado a ese error, ¿no? Ese es un cambio de paradigma muy importante. El teletrabajo implica autorresponsabilidad y eso hace que el rol de los líderes se modifica. Y entonces el rol del líder, ¿cómo evoluciona? ¿No? ¿Cómo se mueve? Pues implica que los líderes pues, damos un paso atrás. ¿Y qué hacemos? Proporcionamos las condiciones necesarias para que las personas puedan trabajar bien, les damos herramientas, les damos software, les damos formación, lo que necesiten para que trabajen bien y nos quedamos un paso atrás ¿para qué? Pues sencillamente para apoyarles y para dinamizar su trabajo. ¿Qué significa apoyar y dinamizar? Significa que tu rol cambia y pasa a ser un rol mucho más basado en dedicar tiempo a conocer a las personas, a trabajar en su motivación y a ver qué exactamente necesitan para poder desarrollar esa autorresponsabilidad. Porque muchos de ellos quizás están muy acostumbrados pues, a seguir a otros y hasta ahora no habían sido responsables de organizar su propio trabajo, ¿no? Entonces el rol del líder pasa a estar mucho como un formador, alguien que apoya, alguien que enseña, ¿no? Por eso me gusta mucho el teletrabajo porque creo que nos obliga a que quienes están en una posición de liderazgo como que se saquen brillo, ¿no? Para poder enseñar a los demás y a los demás les da también esa posibilidad de decir, no, es que ahora tú te vas a autoliderar porque tú vas a ser dueño de tus herramientas de trabajo, te vas a gestionar tu tiempo, tus tareas y demás, ¿no? Y ahí las personas tienen dificultades y ahí es donde les tenemos que apoyar. Para apoyarles después tenemos diferentes herramientas que podemos comentar, pero es un poco así, ¿no, Xavi? Sí, y después que el líder, como bien decías, tiene que formarse, tiene que prepararse en ámbitos en los que no está acostumbrado a formarse. Es decir, lo que estamos desarrollando realmente, si lo entendemos, son líderes. Es decir, que hemos pasado de tener un líder a tener líderes, ¿no? Y que cada uno tome su parte de responsabilidad en el liderazgo de la organización, que el de marketing sea responsable de que marketing funcione, ¿no? Pero que el de marketing, concretamente de redes sociales, sea responsable de eso, ¿no? Entonces, que sea un líder de eso, que aporte ideas, que aporte creatividad. La gran ventaja de la responsabilidad es que permite aportar mucho más de una persona. Es decir, que cuando una persona obedece, esto es la famosa frase de Steve Jobs, ¿no? De yo no contrato a gente para decirles lo que tienen que hacer, sino para que me digan lo que tengo que hacer yo, ¿no? Pues un poco ahí está la clave, ¿no? De decir que cada uno aporte mucho más, ¿no? En una organización clásica la gente está callada, ¿no? Y sí, no, y alguno de vez en cuando se atreve a hablar y todos se miran en plan, ¡ah! ¡Ha hablado, ¿no? Se ha atrevido, ¡qué fuerte! Entonces, tenemos que acostumbrarnos a permitir eso, ¿no? Entonces, también a la hora de mirar nuestra organización es muy importante que miremos eso. ¿La gente es capaz de decir su opinión? ¿No? Es capaz de decir, mira, pues no estoy de acuerdo y en esta área eso creo que no va a funcionar por esto y por esto, ¿no? No se trata de no, porque no, evidentemente, no se trata de no por argumentos, ¿no? Es decir, mira, es que esto
vemos que yo conozco esta área, ¿no? Y por estos motivos no funcionará o creo que es mejor lo que sea, ¿no? Pero entonces, eso es empoderar a la gente. Y como líderes necesitamos tomar un cambio. Ya no es el foco el trabajo. El foco son las personas que van a hacer el trabajo. Entonces, nuestra especialidad no es tanto si estamos en marketing, en ventas o en producción, sino en cómo tratamos a las personas para que den lo mejor de sí mismas, ¿no? Entonces, nuestra base de trabajo son las personas. Ese es el material principal. Y eso significa dedicar tiempo a conocer. Significa dedicar tiempo de calidad a hablar con las personas y conocer muy bien qué les pasa, cómo están, qué necesitan. Así que quizá necesitaremos dedicar menos tiempo al control porque las herramientas digitales nos lo pondrán fácil y podemos elegir diferentes herramientas que faciliten el acceso a la información. Por tanto, el acceso a la información es más sencillo, es más transparente, más rápido, en tiempo real, ¿no? Y si no lo tenemos así, sencillamente necesitamos una solución tecnológica, pero separemos las soluciones tecnológicas que podamos estar necesitando, esto se resuelve de una cierta forma, y lo otro es las personas. Y ahí lo que necesitamos es tiempo para conocer a las personas, saber qué les pasa, cómo están y usar quizás herramientas que nos ayudan mucho en eso. Por ejemplo, el test DISC, DISC o PDA. Hay diferentes test que podemos aplicar a las personas de nuestro equipo y que nos dan como resultado pues, unos informes que nos hablan del perfil de esa persona. De esta manera, si aplicamos una de estas herramientas, que son complementarias a las conversaciones y a lo que podamos hacer para conocer a las personas, sencillamente es algo que suma información. Si aplicamos alguna de estas herramientas, ¿qué vamos a obtener? Pues vamos a obtener más información sobre el perfil de las personas del equipo y vamos a saber cosas como, por ejemplo, si son personas que tienen un perfil impulsor o si son personas que son muy influyentes y que tienen mucha necesidad de comunicación fluida. O otras personas tienen un perfil que decimos en el argot DISC, pues un perfil de cumplimiento y que no necesitan hablar mucho, sencillamente necesitan instrucciones muy precisas. Tú como líder necesitas entender la gente de tu equipo, qué perfil tiene y por lo tanto cómo puedo adaptar mi comunicación a la forma que ellos necesitan para comprender las cosas de una manera ágil y eficaz. Puede parecer complicado, pero no lo es, porque estas herramientas nos ayudan a clasificar de una forma muy sencilla a todas las personas de nuestro equipo y rápidamente tendremos el mapa y sabremos dentro de mi equipo pues qué personas necesitan que yo mantenga con ellos unas reuniones periódicas en las que hablamos y qué otras personas no necesitan tanto esto, pero sí necesitan que las tareas tengan como unas instrucciones bastante elaboradas de manera escrita o que otras necesitan mucho que haya unos encuentros presenciales, ¿no? Entonces, esto no es igual para todos. Entonces, ahí es donde tenemos una gran oportunidad en poder conocer bien en qué perfil se sitúa cada una de las personas y poder como líderes adaptar las condiciones de trabajo pues para que cada uno pueda aprovechar al máximo su talento natural, ¿no? Y lo bueno es que no es complejo, sencillamente es que no estamos acostumbrados a hacerlo. Sí, sí. Yo creo que has dicho algo que es muy importante, que es la personalización. Es decir, cada vez más necesitaremos ir a cada persona y mirar lo que esa persona necesita, ¿no? Que no es igual que la de al lado, ¿no? Y entonces necesitamos adaptar las propuestas, los beneficios,
la escucha, los tiempos, ¿no? Porque eso es lo natural. Es decir, que es que ser justos no significa dedicar lo mismo cada uno, ¿no? Era como esa imagen, ¿no? Que se veía una mesa, ¿no? Y un profesor, ¿no? Y al otro lado tenía un elefante, una jirafa, un mono y un no sé qué, ¿no? Entonces el examen era ver quién subía antes al árbol, ¿no? Entonces, claro, el examen es igual para todos, pero eso no significa que sea justo, ¿no? Entonces, la personalización cada vez será más importante, ¿no? Es conectar con cada miembro y entender qué necesita, ¿no? Entonces, en todo esto, también es importante entender que una vez trabajamos en remoto, hay cosas que son muy útiles para algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, para la efectividad, ¿no? Para dedicar menos tiempo, ¿no? Es súper efectivo para ser rápidos, precisos, ¿no? Pim, pam, y para poder tener un espacio de concentración. Lo que nos encontramos en salas que hay 50 personas en una mesa, ¿no? O en varias mesas, es que ahí hay mucho ruido, especialmente hoy en día, que hay mucha gente que podría estar teletrabajando porque está conectado a un ordenador, unos cascos, haciendo videoconferencias, ¿no? Y está ahí con todo el ruido y que dice, Dios mío, esto es un agobio. O sea, evidentemente trabajo mucho mejor desde mi casa, ¿no? Entonces, eso sería, por ejemplo, algo que sería muy útil, ¿no? Pero hay otros aspectos que sería menos útil y que es el tema de la creatividad, por ejemplo, donde para ser creativos el ordenador es poco amigo, ¿sí? Los espacios naturales, las charlas, las risas, el comentario jocoso, todo esto hace que se abra mucho más las capacidades creativas, ¿no? Esa presencia, ese estar juntos, ¿no? Pues son cosas que en el día a día nos pueden hacer perder mucho tiempo, en el sentido de que, bueno, pues entre reunión y reunión, pues puede ser que perdamos mucho tiempo, que estamos ganando teletrabajando, pero que también tenemos que ser conscientes de que no vale todo para todo. Sí, y cuando trabajamos en estas cosas, en como dice Xavi, en pensar, bueno, pues qué eventos presenciales podemos incluir en nuestro día a día, ¿no? O qué formas de interacción no digitales podemos incluir en nuestro día a día. Cuando planificamos todo esto, estamos trabajando en el desarrollo de las personas. Y lo bueno es que el desarrollo de las personas lo podemos trabajar todos nosotros, todos podemos contribuir a que las personas de nuestro alrededor se desarrollen profesionalmente y personalmente. Y esto tiene muy grandes beneficios. Fijaos una cosa, cuando nosotros atendemos a las personas que están en nuestro equipo o que están con nosotros, atendemos a estas personas y estamos atentos a lo que necesitan y las apoyamos, lo que estamos haciendo es darle a la persona la posibilidad de crecer. Cuando la persona se desarrolla, cuando experimenta un crecimiento, esto la vincula directamente a la empresa en la que está trabajando. Es decir, tu vínculo con la empresa en la que estás trabajando crece, se afianza muchísimo cuando tú experimentas una mejora en ti, ¿no? He aprendido algo, me molestaba procrastinar y he aprendido a no hacerlo, he aprendido a necesitar menos tiempo para hacer ese trabajo, ¿no? Esto, que me ayuden en esto, me vincula fuertemente a la empresa, ¿no? Y además, otra cuestión importante también cuando atendemos a las necesidades de las personas es también buscar el vínculo entre su propósito personal y el propósito de la empresa en la que estamos. Todos tenemos más o menos definido un propósito y si no, con unas cuantas conversaciones se puede llegar a tener pistas sobre qué es lo que mueve a esta persona, ¿no? Y entonces, cuando tú tienes conversaciones profundas con la gente de tu equipo sobre qué es lo que le mueve, qué es lo que es importante para la persona, y buscas la relación entre eso y lo que hacemos como equipo, como comunidad en esta empresa,
ahí se dan unas conexiones muy fuertes. Es decir, que el teletrabajo nos da una oportunidad también de atender a las personas de una forma muy especial, porque cuando nos estamos viendo todo el rato en una oficina, no tiene tanta importancia que yo mantenga una conversación de 5 minutos con mi jefe. Pero cuando no nos vemos, porque estamos teletrabajando y de repente un día, pues sí tenemos esos 5 minutos presenciales o esa conversación telefónica, esto tiene mucho más valor y esto ayuda muchísimo más al desarrollo de la persona y del equipo. Sí, sí. Entonces, esto, el detalle, el cuidar, ¿no? Y finalmente, las organizaciones que son 100% remotas piden a gritos team building, es decir, hacer equipo, ¿no? Es decir, que es importante que aunque estemos muy virtualmente, dediquemos tiempos y espacios a encontrarnos, que pueda surgir. Mirad, es que había una empresa que esto era antes del teletrabajo, ¿no? Pero que dedicaron los viernes por la mañana a simplemente vagabundear, ¿no? Estar por ahí, a poner bebida, o sea, a poner algo sin plan divertido y tal, y la gente charlaba, ¿no? Sin más. Bla, 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 bla. Vale, pues eso era un generador muy fuerte de proyectos que rompen la mente, ¿no? Pero claro, si el de producción no se cruza nunca con el de marketing, porque no tienen nada que hablar en el día a día, pero que si resulta que nos juntamos un día, de golpe el de marketing tiene una idea que se junta con el de producción, empiezan a hablar y tienen eso, ¿no? Aparece una cosa que era improbable total, ¿no? Pero que esos tiempos, esos espacios los necesitamos, porque cuando vayamos al online tengamos un vínculo emocional, que me importe que tú estés bien, que un mail frío y tú seas el cretino que me tarda 20 minutos en responder, ¿no? Sino que yo sea, que te ponga cara, que te ponga relación, ¿no? Y que tengamos un vínculo. Eso permite que finalmente pues, podamos como equipo funcionar mucho mejor, ¿no? Entonces, se pueden hacer team buildings virtuales, lo que pasa es que yo personalmente soy mucho más fan de, como mínimo, algún encuentro anual, o si puede ser más frecuentemente, mucho mejor, que sea presencial, ¿no? Y que haya tiempos perdidos. Esos tiempos perdidos pues tienen un valor que es importante reconocer. Sí, es muy importante diseñar cuáles van a ser los eventos que nos mantengan unidos, ¿no? Esto me está recordando a lo que sucede en las familias, ¿no? Si os fijáis, pues en las familias tradicionalmente a veces se han fijado eventos como la comida de los domingos o la comida de Navidad, ¿no? Que por mucho que nos pese, quieras que no, esos eventos han hecho algo, que es hacer, ¿no?, que hubiera esa unión en ese momento y que la familia sepa que están ahí unos para los otros, etcétera, ¿no? Y entonces el hecho de que sean eventos que se van repitiendo y que tienen un cierto sentido, pues hacen que tengamos una percepción de comunidad y de equipo, ¿no?, que ayuda a que pasen muchas cosas y ayuda también a fomentar la creatividad, ¿no? Entonces, esos eventos no van a surgir así mágicamente y tampoco es lo ideal que sucedan esporádicamente. Lo ideal es que planifiquemos unos eventos que se vayan repitiendo y que tengan sentido, que la gente entienda para qué estamos haciendo estos eventos. Esa sería la diferencia entre esto y la comida de los domingos, ¿no? O sea, que nos explican para qué hacemos eso y entendemos para qué lo hacemos y por qué estamos quienes estamos, ¿no? Entonces, tiene un sentido y entonces cuando acudimos, pues digamos que puede pasar algo bueno, ¿no? Bueno, podríamos estar aquí mucho rato hablando nosotros, pero creo que sería interesante abrirlo a los participantes y a ver, pues bueno, si alguien tiene una pregunta, alguna duda o alguna Sí, cuestión. ahora es el momento. Si queréis personalizar un poquito vuestra consulta o queréis comentar algo. Carlos Espada sí que ha comentado hace un rato, bueno,
poco lo que se ha estado comentando también por vuestra parte, que, bueno, que se trata de entender las motivaciones de cada persona para que el trabajo sea más feliz. Yo con todo lo que habéis dicho, y esto con Human Leadership ya hemos hecho varias sesiones, tema de cultura y demás, y yo me quedo con 3 cosas que habéis comentado de aquí. Y yo creo que son sinónimo de un cambio que viene muy importante, ¿no? Que es el fin de la desconfianza, por un lado, ¿no? Es decir, estas empresas que desconfían de los empleados porque no vienen a sacar dinero y a no trabajar, ¿no? Esta parte cultural, sobre todo de nuestro país, que está arraigada, sobre todo en sectores muy tradicionales. Poco a poco esto tiene que ir cambiando. El teletrabajo, pues, para que funcione esta cultura, pues no ayuda. Por aquí yo rompo una lanza por ese empoderamiento, que sería el segundo punto con el que yo me voy hoy de aquí, ¿no? El empoderamiento del empleado y cómo esto afecta al cambio de liderazgo, obviamente. Ya no tenemos el líder de tienes que hacer, ¿no? Como decía Xavi, ¿no? El ordeno y mando, ¿no? El tienes que hacer y yo controlo lo que he dicho que tienes que hacer, sino que buscamos esta capacidad de liderazgo, de empoderar y, como decía Carlos, ¿no? de que el trabajador sea más feliz, ¿no? Que se sienta realizado. Yo hace un tiempo tuve la ocasión de estar en una charla con el director de recursos humanos de una empresa de videojuegos. Y nos comentaba que la empresa de videojuegos empezó con una estructura muy horizontal, donde se ponía al empleado en el centro, y os podéis imaginar, las instalaciones de una empresa de videojuegos, pues todo lo más lúdico posible, lo más friendly, lo más compañerismo. Y entonces esa empresa explotó, ¿no? Se hizo muy grande, tuvo mucho éxito y entonces vinieron ya inversores, empezó el control, empezó la desconfianza y empezaron a estructurar la empresa de manera vertical. Esto fue una fuga de talento, que esto también es una problemática que hemos tratado en anteriores ocasiones. Xavi, esa fuga o esa incapacidad de retener esa palabra que nos gusta, ¿no? De retener ese talento que se fuga pues porque no se siente realizado, ¿no? Y tuvieron que volver a desverticalizar la organización, se la volvieron a hacer horizontal y volvieron un poquito a la misma dinámica que les llevó al éxito, ¿no? Entonces, el teletrabajo como tal, ¿no? Como habéis dicho, es esa herramienta que necesita y promueve que el empleado esté empoderado. Y este es otro cambio que también la transformación digital necesita. Es decir, a veces a mí me preguntan ¿por qué tocamos personas en transformación digital? Pues porque esto es transformación digital. La tecnología, como ha dicho Noelia, es una herramienta, pero la persona tiene que estar convencida de por qué le meten un software o por qué ahora tiene que hacer teletrabajo, ¿no? Porque tiene un sentido. Y finalmente, y ya acabo, es esta parte de valores y propósito, ¿no? Que también poco a poco se va viendo en las empresas, que va siendo necesario para tener empleados felices, como decía Carlos, alineados con esos propósitos y esos valores. Es decir, alinear esa parte de la página web de las empresas que siempre está ahí, pero que está escrito de alguien hace mucho tiempo y nadie sigue, ¿no? Pues poco a poco está teniendo esa repercusión bueno, que si alineamos ese propósito que es real en esa empresa y lo alineamos con los propósitos y valores de los empleados, pues entonces surge este empoderamiento y esta plenitud del trabajador en cuanto a su trabajo. Pues, esta era un poquito mi aportación y resumen de lo que yo me llevo hoy de esta charla. Pues muchas gracias, Pau. Quiero tomar tu referencia a esa empresa de videojuegos porque creo que es importante y también tiene mucho que ver con la pregunta que hace Carlos Sánchez, ¿no? Que un reto para las empresas de crecimiento rápido y con amplia implantación del teletrabajo, ¿alguna sugerencia para orientar la formación de nuevos líderes de equipo que generalmente tienen una formación más técnica? Pues es que esto que estabas hablando tú, de esa empresa de videojuegos, ¿qué pasa? Cuando somos 15, 20, podemos organizarnos horizontalmente sin mayor dificultad. Porque, hostia, somos colegas, tal, tú te ocupas de eso, lo hablamos, está todo hablado y como somos muy colegas y tal, pues todo funciona de forma muy naturalmente, ¿no?
Cuando crecemos y tenemos una estructura mucho más grande, requerimos una estructura y hay que poner unos procesos. Y es necesario. Lo que pasa es que la única estructura que tenemos en mente es la vertical, es la pirámide. Yo soy CFO, CEO, CTO, y entonces eso implica una organización vertical, ¿no? Entonces, es necesario entender que existen otros tipos de organizaciones, como las organizaciones circulares, de raíz sociocrática, y que permiten una estructura que está definida, que define quién es responsable de qué y cómo nos organizamos y cómo se toman las decisiones. Y estas estructuras son ampliables a cualquier tamaño de empresa. Entonces, esto es importante porque nos permite tener una estructura. Necesitamos una estructura a partir de, con mínimo, yo diría 100, pero 100 es demasiado, 50 personas, ¿sí? O sea, necesitamos tener muy clara una estructura, ¿sí? Entonces, aparte de esto es, o sea, investigar sobre este tipo de organizaciones, que os podemos dar soporte si queréis, pero que investiga sobre sociocracia, holocracia, varias formas de organización más participativa, y después alguna sugerencia para orientar la formación de nuevos líderes de equipo. Bueno, pues es dedicar tiempo y recursos, sinceramente. O sea, necesitamos entender que es clave y que no es algo secundario. Hay que dedicar espacios y tiempo y conocimiento, ¿sí? Entonces, es desarrollar la habilidad de los multiplicadores. Un emprendedor tiene una habilidad de tomar decisiones, de tomar 1.000.000 de decisiones por minuto, ¿no? Por minuto no, pero entendedme. O sea, es una persona que ha sido capaz de levantar un proyecto, de saber de finanzas, de saber de marketing, de saber de todo, ¿no? Entonces, cuando va creciendo, la empresa necesita que haya mucha más gente que tome esa capacidad de decidir, ¿no? Entonces, esa capacidad de decidir es lo que marca el cambio de la exponencial, lo que marca el cambio de que una empresa pueda crecer de forma mucho más distribuida sin tanta necesidad del jefe, ¿no? del impulsor inicial. Noelia. Sí, muy importante que reciban formación en liderazgo, pero cuidado, no nos interesa la formación en liderazgo que está pensada para que yo aprenda a liderar a un equipo de seguidores. No, es formación en autoliderazgo. Es esa formación que me enseña a que cada uno de nosotros podamos aprender a ser autorresponsables de lo nuestro. Entonces, formación a nivel de autoliderazgo, de autorresponsabilidad, habilidades directivas de comunicación y demás, pero tienes que poner mucha atención en cuando elegís formadores, etcétera, que esté esa visión. Es decir, entrenar a las personas para que sean capaces de entrenar a los otros. Ya no nos sirve el liderazgo entendido como que yo lidere y los demás me sigan de una forma muy eficaz. No, no, que yo lidere y que yo sea capaz de entrenar a los demás para que se lideren. Creo que es interesante este concepto, de subir digamos, esa capacidad del trabajador para que se sienta más realizado, y esto hará que se sienta pues, más libre de desarrollar su talento. Pues, al final esto está estudiado, o sea, o sea, una persona que está cohibida, una persona que está bajo el mando de una... pues, digamos, llamémoslo más autocrático, ¿no? Más dictatorial, ¿no? De ordeno y mando, de oye, tienes que hacer esto y tú estás aquí para trabajar y no para pensar, ¿no? Esto que tradicionalmente se ha escuchado en muchas empresas, esto limita mucho la capacidad y el talento natural que todos tenemos. Y ese cambio, ese liderazgo de subir, ¿no? Venga, de acompañar al empleado hacia arriba, yo creo que es un concepto pues, muy interesante a empezar a aplicar. Sí, es que a veces encuentras a alguien que te dice, acabo de hacer una formación en liderazgo, ¿no? Y, ostras, me ha funcionado súper bien, ¿no? ¿Cómo está tu equipo? ¿Están mejor que antes? ¿Se sienten mejor? Ah, bueno, no, hablaba de mi trabajo. Pues entonces, claro. O sea, si tú has evolucionado en liderazgo, donde se tiene que notar es en que tu gente está mejor, se siente mejor, trabaja mejor. Sí, totalmente.
Pues si no hay más comentarios, ya llegaríamos a la hora final, así que de verdad, Noelia, Xavi, un placer que hayáis estado hoy aquí. Creo que siempre lo es, Xavi, siempre que estás tú por aquí yo me lo paso muy bien. Así que hoy, Noelia, te añadimos en la ecuación también. Nada, agradeceros a todos que hayáis estado también hoy aquí. Esperamos que hayáis podido entender, y sobre todo yo lo que me importa mucho es que entendáis el encaje de estas temáticas dentro de la transformación digital, porque es la clave para conseguir el éxito en estos procesos. Así que nada, Xavi, Noelia, seguro que nos veremos en otra sesión. Ya hablaremos de ello. Perfecto. Gracias. Sí, por mi parte agradecer a toda la gente que ha participado, Carlos Espada, Carlos Sánchez, y también pues gracias a Emma. Pues, y bueno, eso, a ti, Pau, por coordinar y organizar, y a Noelia, porque siempre es un placer compartir con ellos. Gracias a todos y hasta muy pronto. Que tengáis muy buen día. Yo durante el día de hoy os pasaré contactos de Xavi y Noelia por si queréis ampliar información, la grabación pues la queréis recuperar. Y nada, la semana que viene tratamos temas de financiaciones europeas para pymes. Vendrá una empresa socia también que nos explicará pues cómo abordar un proyecto europeo siendo pyme. Así que nada, seguimos con las jornadas, espero veros pronto y que tengáis muy buen día. Igualmente, feliz Adiós, día. hasta Hasta luego. pronto.